Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a tu programa de la TI para ti. Mi nombre es Karina Sánchez Bernal y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se titula la zona de confort. Para empezar, me gustaría que todos partiéramos del mismo entendimiento de a qué me refiero con zona de confort. La zona de confort como tal es una situación cómoda, una situación en donde ya no hay nuevos retos y como tal ya sabemos de qué manera desenvolvernos y conocemos el resultado que vamos a obtener. Entonces, si lo quieres ver de una manera resumida, es una situación controlada. ¿Qué sucede en el caso contrario cuando nos hablan de salir de la zona de confort? ¿Qué es lo que se presenta y de qué manera lo vivimos? Te lo voy a contestar ejemplificando de la siguiente manera. Cuando me aventé la primera vez del paracaídas, pues era algo que no conocía, era una experiencia nueva. Entonces, imagínate que con la persona que yo me aventé, no me preguntó si yo estaba lista. Entonces, en ese momento simplemente nos aventamos y yo estaba pensando un montón de cosas negativas en mi cabeza, estaba en caos total. Lo único que yo hice, mi reacción fue gritar, pero pues como veníamos en el vacío, no se escuchaba nada. Entonces el instructor yo creo que ni se enteró de que yo estaba gritando. La verdad es que tenía muchísimo miedo y entonces lo que pasó fue que como tal, conforme fueron pasando los segundos, porque allí todo era súper rápido, entonces ya cuando estábamos en un punto más estable, pues lo que hizo como tal el entrenador, ¿no? La persona con la que yo me aventé, fue preguntarme si yo estaba respirando. La verdad es que no les sabía contestar en ese momento, pero poco a poco me fui calmando, me fui adaptando a esa situación y entonces ya le dije que sí, estaba respirando, me dijo, suéltate, y yo la verdad estaba así como con muchísimo miedo, pero él hablándome y diciéndome, confía, entonces dije, bueno, está bien, voy a confiar. Entonces me solté y empecé a vivir esa experiencia desde una emoción totalmente diferente. Ya no estaba en el caos con el que inicié, ya lo estaba disfrutando y cuando él me preguntó si lo volvería a hacer, pues dije que sí, que había sido una experiencia maravillosa. Entonces, cuando mencionan el salir de la zona de confort, yo lo asocio a esta experiencia. Si te fijas, pasamos desde el caos, ¿no? El miedo, la incertidumbre, todos los pensamientos negativos, poco a poco fue habiendo adaptabilidad y finalmente pues tuve aprendizajes de esta experiencia, ¿no? La siguiente vez que me vuelva a aventar del paracaídas la voy a vivir seguramente desde una manera diferente. Entonces, cuando nosotros decidimos salir de la zona de confort, pues es algo que al final de cuentas nosotros podemos manejar, ¿no? De alguna manera. Pero ¿qué sucede cuando la vida nos presenta nuevos desafíos, retos, donde nos saca totalmente de la zona de confort y no era algo que tuviéramos programado? Ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿A qué nos enfrentamos? Yo lo que te puedo contar es que haciendo el recuento dentro de las experiencias laborales, hubo un momento en donde me sacaron totalmente de mi zona de confort. Hubo un cambio que yo no esperaba. En aquel momento, yo como tal estaba pensando que ya había aprendido todo lo que requería aprender de esa área. Entonces yo me acuerdo que hablé con mi jefe y le dije, oye, la verdad es que creo que ya conozco lo que requiero conocer de este trabajo, ¿qué sigue, no? ¿A qué puedo esperar, no? En el corto plazo. Entonces, como la empresa iba creciendo súper rápido, pues me dijo, mira, lo que viene es que estamos creciendo y voy a requerir un brazo derecho. Entonces, en ese momento, pues yo estaba súper feliz y contenta y diciendo, bueno, ya aprendí todo lo que requería aprender de este lado y ahora, pues ya vienen nuevas cosas, mayores ingresos, menos trabajo y demás. Eso era lo que yo pensaba. Pero lo que sucede es que como tal pasó el tiempo y no llegaba esa promoción, no llegaba ese correo feliz donde me notificaban que pues me estaban ascendiendo de puesto. Entonces, pues bueno, pasó el tiempo, yo dije seguramente han habido atrasos y demás, yo seguía en lo mío. Pero un buen día, mi jefe se presenta al proyecto donde yo estaba y me presenta a una persona. Entonces yo me presenté y todo súper bien. Pero de pronto, mi jefe me dice, bueno, te presento a esta persona, quien a partir de este momento va a ser tu jefe.
y te va a enseñar a cómo llevar estos proyectos. Él tiene muchísima experiencia y viene a enseñarnos a todos cómo se hace esto. En ese momento, o sea, pues fue como en el paracaídas que yo te contaba, pues claro que entré en caos, todas mis emociones eran negativas y yo pensaba, pero esta es una situación que yo no me esperaba, no era lo que me prometieron, es una situación injusta, ¿no? Entonces yo ahí seguía pensando todo mal y pues conforme fue pasando el tiempo, pues yo requerí trabajar con esta persona. Y desde esa postura que yo tenía, pues de enojo, de coraje y demás, pues claro que no estaba aperturada a trabajar con la persona. Entonces, imagínate de qué manera estaba colaborando. Pues mal, o sea, al final del día, pues yo me estaba cerrando, en ese momento estaba solo haciendo lo que me tocaba, ¿no? Casi, casi lo que me mandaban por correo y era todo lo que daba. Pero un buen día, como tal, hubo una charla, ¿no? En donde esta persona hace el primer entregable y entonces le detectan varias áreas de oportunidad. Entonces yo decía, bueno, pero pues, si es el experto, ¿no? O sea, ¿yo qué podría sumar a esto? Entonces recuerdo que tuve una charla con una amiga y yo le decía, no, esta situación está súper mal y no sé qué, y bla, 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 todo negativo. Entonces recuerdo muy bien que ella me dijo, oye, pues si es una situación que no te gusta, ¿por qué no te cambias de trabajo? Entonces, yo dije, pues sí, ¿verdad? O sea, tal vez ya es momento de salirme y no me están dando lo que quieren. Y bueno, entonces, cuando empiezo a reflexionar después de esa llamada, digo, pues como tal, el buscar un nuevo trabajo, pues va a implicar que haga nueva entrevista, ¿no? Que a ver si me aceptan, a ver si me pagan lo que yo quiero. Y dije, bueno, el escenario que tengo ya no suena tan mal, ¿no? Entonces yo estaba pensando, bueno, pues hay que mejor bajarle y pues ponernos a trabajar. Entonces en ese momento pues empecé a colaborar, me empecé a adaptar a esta situación. Entonces pues pasa el tiempo y resulta que un buen día cuando esta persona tiene ya esta revisión así súper importante con las personas que estaban a cargo de este proyecto y el cliente y demás, pues a la persona le va mal. Entonces lo que sucede como tal es que en ese momento me empiezan a mí a decir, oye, y esta persona sí sabe, a mí me la habían vendido como un súper experto y demás, y pues yo también dije, pues a mí igual, ¿no? Entonces como tal, lo único que se me ocurrió en ese momento fue decir, oye, pues lo voy a platicar al interno, porque yo en ese entonces ya no estaba a cargo del proyecto, o sea, yo ya no entraba en las juntas importantes, y pues yo lo que dije, bueno, hay que ser polite, y dije, bueno, voy a hablarlo al interno y vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hablé con mi jefe y le dije, oye, pues me están comentando esto, el cliente y demás, ¿qué hacemos, no? Y entonces mi jefe me había dicho, pues bueno, es que ustedes deben de ponerse de acuerdo, porque al final del día son un equipo de trabajo. Y yo me acuerdo que sí se notaba, o sea, era muy evidente que a veces no estábamos de acuerdo y que inclusive cada uno contestaba un correo, pero éramos de la misma área. Ese era el problema y por eso todos se daban cuenta de que estábamos trabajando, sí, pero como tal no había una sincronía, ¿va? Entonces, mi jefe me dijo, pues, o sea, ustedes tienen que solventarlo. Nos fuimos a comer, platicamos y dijimos, sí, sí, lo vamos a arreglar y no sé qué. Y pues bueno, tratamos de buscar la manera de nosotros empezar a colaborar. Pero para esto, pues ya había habido pues ciertos choques, ¿no? O sea, ya la relación estaba fracturada. A lo mejor esta persona venía con la mejor intención, pero de mi lado, pues yo realmente pues había reaccionado mal. Entonces pasa el tiempo y un buen día, ¿no? Me notifican que esta persona se va a ir de la empresa, pero esa persona no me lo dijo a mí. Entonces yo estaba como de, ¿cómo se va esta persona? Pero y luego ya vamos a salir a producción y otra vez entramos en el tema del caos. Entonces, como tal, lo que sucede es que esta persona se va, me deja a cargo, ¿no? Que era de alguna manera lo que yo quería, pero pues era una situación complicada. Entonces, al final de cuentas,
se va esta persona y llega un nuevo integrante al equipo. Cuando yo te cuento esta parte de la historia, hasta aquí me voy a quedar en este punto, es contándote desde mi parte emocional, desde que no estaba teniendo inteligencia emocional y estaba respondiendo con base en las emociones que yo tenía, ¿vale? Hasta el momento en que mi amiga me dijo, oye, piénsale, échale coco, entonces ya como que mi cabeza oxigenó de manera diferente y entonces me di cuenta que tenía que reaccionar de una manera diferente. Si tú me hubieras escuchado en ese entonces, cuando yo contaba esta historia, pues yo decía que todo estaba mal, que mi jefe era injusto, que esa persona ni sabía, o sea, todo negativo, todo negativo. Y era una historia que se estuvo ahí, ¿no? Contando durante un tiempo. Pero con el paso del tiempo, pues si yo te cuento la historia, ahora puede ser de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Cuando nosotros salimos de la zona de confort, la vida nos va a poner en una situación súper incómoda, ¿vale? Entonces, ante eso, ¿cómo vamos a responder? Vamos a responder con base en nuestras habilidades que tengamos disponibles, tanto técnicas como nuestras habilidades personales. Entonces, en ese momento, pues claro que yo tenía seria gestión emocional, o sea, me lo estaba tomando todo personal, ¿va? ¿Qué sucede, no? Cuando llega esta nueva persona, adicional al cambio, pues lo que sucedió también es que esta persona, si hoy lo analizo de una manera diferente, pues realmente fue un maestro en mi vida. Hay unas personas que dicen una frase que a mí me gusta mucho, que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, pero no necesariamente te va a enseñar desde una parte agradable, cómoda y bonita. Resulta ser que a veces las enseñanzas son fuertes y te mueven, o sea, te sangolotean y tocan todos tus botones para que justo aprendas algo desde una manera diferente. Entonces, esta persona, pues realmente me sacó de la zona de confort. ¿Por qué? Porque de entrada empecé a colaborar en equipo, ¿no? Y empecé a darme cuenta de que al final del día, pues esta persona ya la habían puesto como mi jefe y no tenía de otra. O sea, sí o sí, si quería mantenerme en ese lugar, pues tenía que seguir trabajando. No había de otra manera. Entonces, pues bueno, había que seguir. Esta persona también vino a enseñarme que a lo mejor él ni siquiera tenía el contexto anterior de todo lo que me habían prometido y demás. O sea, él simplemente llegó pues a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo entendí que a veces, o sea, llegamos a situaciones y las otras personas no van a saber. O sea, realmente damos por hecho de no, pero él también es mala onda y entonces, pero no, o sea, son personas que son nuevas en esta situación y que se presentan para que aprendamos algo. ¿Qué sucede después cuando esta persona se va y llega un nuevo integrante? Ahora ya yo estaba a cargo, ¿no? Ya tenía el puesto que yo quería, pero pues ahora yo ya tenía la lección de que era recibir a una persona y desde una perspectiva totalmente diferente lo recibí, porque decidí colaborar, decidí ponerme la camiseta y decir, ok, vamos a hacer equipo. En ese entonces, yo recuerdo a esta persona, a la primera de la que te hablé, él como tal era muy bueno técnicamente, o sea, tenía ya muchos años de experiencia, pues ya me llevaba, tan solo de edad, ya me llevaba bastantes años, ¿no? Y pues seguramente tenía muy buenas ideas. Entonces ahí lo que hubiera podido hacer era combinar esa parte técnica que él ya tenía como tal dominada y sumar mis habilidades de comunicación, de diseño de soluciones y demás. Pero al cerrar esta parte, pues obviamente no hicimos equipo. Entonces, ¿qué sucedió cuando ahora yo estaba a cargo de otro equipo? Pues entonces ya me abrí y hacerlo de una manera distinta. ¿Y qué sucedió? Mi comunicación con estas personas que empecé a tener a mi cargo, pues como tal, pues fue desde la manera en que a mí me hubiera gustado que me trataran, ¿no? De que me compartieran mi conocimiento. Porque al final del día, pues creo que todos trabajamos por necesidad, no trabajamos, pues nada más porque sí.
pero creo que al final del día también puede ser un lugar muy padre donde podemos aprender muchas cosas, conocer nuevos lugares y, por supuesto, conocer nuevas personas, que a lo mejor podemos tener una relación laboral o después se puede transformar en una amistad y eso también está padre. Entonces, al final del día, como tal, esa persona inicial que me ayudó a salir de mi zona de confort, pues realmente me permitió visualizar el cómo requería trabajar en equipo. Entonces, para esta parte de la retrospectiva y el contarte ahora la historia desde la parte de aprendizaje, pues lo que yo te puedo decir es que, pues claro, las zonas de confort a veces nos tienen sorpresas, porque resulta que sí hay cosas que todavía podemos aprender, podemos mejorar y la vida no se equivoca. Entonces yo lo que te puedo decir a partir de esta experiencia es que cada persona que se presenta en nuestra vida, cada escenario que a veces pareciera no el esperado, que no sabemos a veces de dónde viene, pues al final sí tiene un objetivo. Entonces, para eso, si yo tuviera que resumir como tal los aprendizajes a través de esta historia que yo te cuento, pues te podría decir primero que como tal, yo creo que ante estas salidas de zona de confort, lo que requerimos es primero darnos un espacio por cuidado a nosotros mismos. Y te voy a decir por qué. A veces cuando nosotros estamos en esta salida de zona de confort, estamos en caos, nuestras emociones están al 1000%, ¿qué es lo que sucede? No pensamos, o sea, realmente nos dejamos guiar por nuestras emociones. Si viste en nuestra primera transmisión que hablábamos de las habilidades blandas, hablábamos justo de la gestión emocional. Entonces, ¿qué sucede con la gestión emocional? Pues entonces nos permite identificar de qué manera vamos respondiendo. Entonces, si hay algo que no nos gusta y nosotros detectamos que somos viscerales y en ese momento explotamos y demás, pues entonces requerimos hacer algo al respecto. ¿Por qué te decía que nos diéramos un espacio para expresar estas emociones y como tal haciendo énfasis en cuidado de nosotros? Porque con base en la historia que yo te conté, al final del día yo estaba respondiendo a partir de mis emociones, o sea, no estaba respondiendo a partir realmente de un pensamiento positivo, o sea, estaba toda llena de emociones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tal, cuando te expresas a través de solo los sentimientos, no piensas sino razonas. Entonces puedes decir cosas o actuar de maneras que después ya dejan bloqueos como tal en esa relación, ¿no? O sea, imagínate una olla express en donde la válvula como tal se descompone. Entonces, ¿qué sucede? La presión no sale. Entonces, lo que va a suceder es que la olla express explota. ¿Y qué es lo que sucede? Pues va a embarrar la pared, el techo, todo lo que tenga ahí a su alcance lo va a embarrar. Entonces, por eso te digo que se requiere dar como tal un espacio, porque eso nos va a permitir un autocuidado. Entonces ya vamos a estar más tranquilos, vamos a expresar con nosotros mismos esas emociones, o sea, si requieres en ese momento salir y como tal decir todo lo que piensas a flor de piel, está bien y es válido, porque también nos hace daño como tal aguantar las emociones y no expresarlas. Los expertos dicen que una emoción bien vivida dura aproximadamente 5 minutos, pero a veces la prolongamos tanto tiempo, ¿no? Entonces, como dicen a veces, pues a veces no es como tal la emoción, ya es pues la manera en que nosotros queremos vivirlo. Entonces, en ese sentido, sí hay que expresar nuestras emociones, o sea, sacar todo lo que tengas. Si requieres gritar, patalear, mentar madres, lo que necesites, está bien, pero hazlo a solas, porque después es complicado, ¿no? Que la otra persona lo entienda. O sea, imagínate en este escenario, esta persona no me conocía, entonces no podía decir, pues es que tuvo un mal día. O sea, al final ya se había cerrado y seguramente si hoy le preguntan a esa persona, oye, ¿cómo es trabajar con Cari? Seguramente te va a decir que no, o sea, que no le gustaría porque no soy una persona abierta a trabajar, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay que estar dándonos este tiempo a solas por autocuidado, ¿vale?
El segundo punto que yo te quiero compartir a través de este aprendizaje es que hay que ser flexibles con el cambio. Yo sé que a veces, o sea, la vida nos angolotea y no lo esperamos. Sin embargo, pues ya estamos ahí, o sea, no hay manera de salirnos. He escuchado que a veces dicen una frase de seamos flexibles como los sauces, porque los sauces son fuertes, pero se van moviendo conforme el viento los va llevando. Entonces, si nosotros tomamos el cambio de esa manera, pues a lo mejor sí en el momento donde lo estamos viviendo, pues sí, vamos a quedar en shock, nos vamos a sacar de onda, pero al final, pues vamos a decir, ok, ya lo viví, ya sé qué está sucediendo, ya sé que estoy en este barco y pues no me puedo bajar, ¿no? Ahora mejor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esta situación? Entonces, eso pues también no se va dando de la noche a la mañana, o sea, también requiere tiempo, requiere madurez y por eso es que es tan importante desarrollar nuestras habilidades blandas, ¿vale? Por eso, porque en estas situaciones es donde las vamos a poner en práctica. Luego, si yo tuviera que decirte un punto adicional, te diría siempre da lo mejor de ti. Porque, ¿qué sucede? Cuando esta persona se va de la empresa, pues ya había hecho algunas cosas de una manera que no se esperaba. Entonces, pues yo como ya había tenido este quiebre en donde me di cuenta de que pues me tenía que esforzar y sacar el trabajo, pues entonces como tal, entonces cambió mi actitud y entonces yo seguí dando lo mejor de mí. Entonces, cuando esta persona se va, pues lo más obvio, ¿no? Era que yo me quedara a cargo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seguido con mi mala actitud? A lo mejor a mí me corrían, ¿no? Eso es lo que hubiera pasado. Entonces, para este punto de dar siempre lo mejor de ti mismo, yo lo haría referencia a como tal, que te imagines una carrera, ¿no? Una carrera donde van todos los corredores y van ya en los últimos metros, ¿no? Resulta que todo puede pasar. Si has visto las Olimpiadas o todos estos programas de deportes, ¿qué sucede? Al final hay algunos que tropiezan, aunque pareciera que ya tiene ganada la competencia, a veces no pasa eso, a veces se cae, le da un calambre, sucede algo, y los otros que ya venían hasta atrás siguen a su ritmo y van, o sea, su objetivo tal vez es solo llegar a la meta. Ya no es pensar en si van a ganar o no, o sea, es llegar a la meta, pero eso lo tienen muy claro. Entonces, por eso yo te diría, da lo mejor de ti, porque nada está escrito y todo puede cambiar. Y no sabes si en el momento en el que tú decides mantener una buena actitud y dar lo mejor de ti, eso te va a llevar pues a una oportunidad diferente. Entonces, al final del día, como viste, a través de esta historia, a través de las reflexiones, salir de la zona de confort no es nada cómodo, realmente es todo lo contrario, es un momento incómodo, es un momento de caos, hay miedo, hay incertidumbre, pero al final, si nos vamos adaptando, pues eso nos puede permitir obtener aprendizajes que posteriormente nos van a llevar a otro nivel de vida. O sea, todo tiene un porqué. A veces no lo entendemos en el momento y pareciera que es un castigo, pero realmente todo tiene un objetivo. Así que finalmente te diría, confía. Al final, todas las situaciones se nos presentan porque estamos listos para vivirlas, aunque pareciera que no. Así que confiemos y eso nos va a permitir seguir y mantenernos en lo que estamos haciendo. Así que bueno, pues el día de hoy espero que haya sido de valor esta historia, que ahora veas en esas situaciones desafiantes que puedas actuar desde esta manera y nos vemos en la siguiente transmisión. Agradezco a todos el haber estado y compártenos tus comentarios, síguenos en redes sociales que estaremos compartiendo contenido como este. Muchas gracias y bonita noche a todos.